Gracias, doctor. Gracias a los organizadores del coloquio por invitarme. Yo voy a tomar el papel de filósofo de la ciencia en esta ocasión para tratar de hacer un maridaje entre la teoría que se ha estado exponiendo y aplicaciones prácticas. Como filósofo de la ciencia me interesa mucho poder aterrizar cualquier tipo de teoría que se esté poniendo en boga en neurociencias a escenarios realizables en la vida diaria, como pueden ser escenarios clínicos. Entonces, primero que nada les pido una disculpa porque en sus programas dice que mi plática se llama Psicoterapia y Neuroimagen. Esa fue la plática que di en el coloquio del año pasado. Y la verdad cometí el error de no actualizarlo, pero la plática va en el sentido de hablar de psicoterapia y complejidad. Mi propuesta es aplicar modelos basados en sistemas dinámicos no lineales y teoría de la complejidad para estudiar aspectos constitutivos de un proceso psicoterapéutico que no son contemplados en modelos estáticos lineales. El objetivo de esta propuesta es contar con información que derive en razones científicamente válidas para modelar mecanismos de cambio en tratamientos psicoterapéuticos complejos. En palabras coloquiales, hablando que estamos en un coloquio, vamos a exponer el problema de esta manera. O sea, esta propuesta y su objetivo, ¿en qué problema se centran? ¿En dónde se aterrizan? Vamos a ponernos en el papel de un paciente que está queriendo ir a una psicoterapia y tiene varias opciones de psicoterapia. Y hay una que le dicen, mira, tú vas a ir y yo te voy a dar información con la que tú no cuentas y entonces vas a generar cambios que te van a disminuir síntomas y te vas a sentir mejor. Y hay otras psicoterapias que son en las que nos vamos a enfocar el día de hoy, que son las que quiero modelar por teoría de la complejidad, en donde le dicen al paciente, ven, platícame de lo que me tengas que platicar y te vas a sentir mejor. Si ustedes se fijan, la primera es muy clara. Yo llego, me dan cosas con las que no cuento y me siento mejor. La segunda es un poco obscura, un poco mística. Uno de los objetivos metaobjetivos, el objetivo metateórico de esta plática, remite a tratar de dejar de hacer obscuras las maneras en las que se da un mecanismo de cambio en un tipo de psicoterapias que voy a denominar psicoterapias basadas en la interpretación, como para que se pueda tener razones científicamente válidas que puedan agregarse al conocimiento empírico de que estas psicoterapias funcionan. Hay una plétora de estudios empíricos que demuestran que las psicoterapias basadas en las interpretaciones, como por ejemplo la psicoterapia psicodinámica, la psicoterapia psicoanalítica, todas estas que tienen algo de corte psicoanalítico, mejoran síntomas. ¿Cómo? No se entiende muy bien. Yo voy a proponer que no se entiende muy bien si nos remitimos a un esquema lineal, a un modelarlo como un sistema lineal, y que modelarlo como un sistema dinámico no lineal, como un escenario, un fenómeno biológico caótico, nos va a resolver ese problema. Entonces, me voy a remitir a teorías actuales acerca de la conciencia, como el procesamiento predictivo de Clark, como el principio de energía libre de Carl Friston, y una tesis que se llama cerebro bayesiano, para demostrar cómo hay razones científicamente válidas para decir que esos escenarios en esas psicoterapias son escenarios caóticos, son sistemas dinámicos no lineales, en donde hay un mecanismo de cambio que puede ser modelado por estudios empíricos y científicamente reconocidos. Este es el trayecto que vamos a llevar, el trayecto teórico. Primero vamos a hablar de qué es un sistema, la diferenciación entre lineales y no lineales, cómo esos sistemas modelan fenómenos a través de modelos lineales y no lineales. Esto creo que lo tengo que pasar rápido, me imagino, perdón, acabo de llegar, no sé si ya se habló mucho de esto, si estoy repitiendo, trataré de ser breve. El punto es ejemplificar un modelo no lineal en un tipo de psicoterapia basada en la interpretación, y donde me voy a tardar más es en esto, en las razones científicamente válidas para poder hablar de estas psicoterapias a través de teoría del caos. Entonces, vámonos rapidísimo a hablar de un sistema. Un sistema es un arreglo de objetos relacionados que trabajan para una meta en común. Esto puede ser una escuela, puede ser una bicicleta, puede ser un ser humano, puede ser una carroza tirada por 2 caballos. Estos elementos
tienen interacciones entre ellos y dan un resultado en común. A grandes rasgos hay dos tipos de sistemas, los lineales y los no lineales. El punto del sistema lineal es que cumple principios que se llaman principios de superposición. Estos son dos, el de aditividad y el de homogeneidad. El principio de aditividad me dice, yo tengo dos sistemas, que si los junto, si adiciono uno con el otro, el resultado va a ser lo que me hubieran dado los sistemas por separado. Entonces, yo tengo un sistema que está compuesto por elementos, 2 caballos y una carroza, y el resultado es que puede jalar 50 kilos. Si yo tengo dos sistemas iguales y los adiciono, entonces voy a tener 4 caballos, 2 carrozas y voy a poder jalar 100 kilos. Entonces, ese es el principio de superposición de la aditividad. El de la homogeneidad dicta que cualquier insumo que yo meta a ese sistema va a generar un resultado directamente proporcional a la cantidad o la magnitud del insumo que yo le proporcioné a ese sistema. Entonces, si se fijan, un ejemplo de esto, si yo pago 500 pesos por una habitación, puedo esperar una habitación modesta en un hotel modesto. Si pago 5,000 pesos por una habitación, puedo esperar una habitación lujosa en un hotel lujoso. Entonces, si se fijan, los principios de superposición nos permiten graficar el mecanismo de este sistema y la gráfica nos va a ser una gráfica lineal. Le meto cosas, se suman cosas. Le meto cosas, aumentan magnitudes. Esto nos habla de una causalidad clásica en la cual los efectos son el resultado de ciertas causas que se pueden trazar de manera unidireccional. Si yo prendo un cerillo, va a haber fuego. Estos sistemas son maravillosos para el progreso de la ciencia porque me hablan de un determinismo y son, reduccionismo, ¿cómo decir esto? O sea, son reducibles. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera todas las condiciones iniciales del inicio del universo y yo supiera cómo todos esos elementos se comportan, entonces yo podría predecir determinadamente hacia dónde va el universo en el año 2019 de nuestra época. Entonces, esto es una ventaja porque lo único que necesito para poder modelar un fenómeno biológico con este tipo de sistemas es conocer sus partes. Veo las partes por separado, reduzco el sistema a sus partes y tengo resultados que yo esperaba y entonces puedo describir y explicar un fenómeno casi perfectamente. Por otro lado, los sistemas lineales son aquellos en donde se pierde los principios de superposición. Yo sumo dos sistemas y el resultado no es la adición. Yo meto un insumo y el resultado no siempre va a ser el mismo. Un sistema dinámico no lineal, dinámico justamente por la interacción entre varios elementos, puede ser el tráfico de la Ciudad de México. Cuando yo estaba estudiando psiquiatría aquí, yo tenía que entrar a las 8 a la entrega de guardia y todos los días, si yo me hubiera parado todos los días a la misma hora, yo hubiera salido todos los días a la misma hora, no hubiera llegado todos los días a la misma hora. Si yo pongo en Google Maps, por favor, trázame la ruta y dime cuánto voy a tardar, Google Maps va a asumir que el tráfico de la Ciudad de México es un sistema lineal, estático, y me va a decir 30 y tantos minutos. El problema es que yo me meto al tráfico de la Ciudad de México, veo que hay otros elementos que ese programa, ese modelo no está tomando en cuenta y tardo más o menos minutos. Hoy me fue muy bien, no llegué muy rápido. Pero el punto es que la pérdida de estos principios de superposición hablan de que se tienen que tomar otras variables en cuenta, incluida la variable tiempo y estados de otros elementos en relación a otros elementos distantes que influyen en el sistema, incluso elementos de otros sistemas, como por ejemplo que alguien haya chocado enfrente de mí y que yo pueda llegar más tarde. Esto nos habla de un dinamismo no determinado, no podemos caer en el determinismo. Se habla entonces de caos, de cosas como el efecto mariposa, que el batir de una mariposa en el Sahara haga un tornado en Estados Unidos. Entonces, por eso puedo remitir a una app que ya no es Google Maps, pero sería como Waze, que toma en cuenta que el tráfico de la Ciudad de México es un sistema dinámico no lineal
y que entonces me está dando insumos informativos de otros usuarios que están hablando de las variables, de los estados intrínsecos de distintas variables a lo largo del tiempo. Y si se fijan, aquí nos salimos de una causalidad clásica y empezamos a hablar de buques de retroalimentación causal. Todo esto ya nos mete en el escenario del caos y de la complejidad. Entonces, no se trata la plática de decir que los modelos dinámicos no lineales son mejores que los modelos lineales, sino nada más saber qué me sirve para qué. Modelos lineales en psicoterapia pueden ser las terapias dialéctico-cognitivas, en las cuales este paciente llega con una carencia de información que el terapeuta le da y a través del aprendizaje se da un cambio. Y esto, como ya habíamos dicho, tiene muchísimas ventajas. Se puede ver en resultados de neuroimagen. Puedo yo dar un seguimiento por clinimetría. Hay una efectividad predeterminada. Hay un algoritmo de decisiones. Si pasa esto, entonces espera esto. Y si pasa esto, entonces vete para acá. Hay tareas preestablecidas. Y eso puede delinear intervenciones terapéuticas y resultados esperados. Las desventajas es que no da cuenta de mecanismos de cambio, únicamente el aprendizaje, pero sí cómo es que el aprendizaje funciona para que yo cambie, no está muy claro. Te tienes que ir a otras teorías. Y otra desventaja es que no explique eventos aberrantes. Si yo salgo a la misma hora de mi casa y llego a horas distintas, un modelo lineal diría, el problema está en el elemento observado, no en el modelo. Eso es ruido de lo que yo esperaba. Entonces, los resultados, yo esperaría que si el paciente llega y hace sus tareas y el terapeuta hace una buena terapia, se dé este resultado. No abre la posibilidad de que el paciente haga sus tareas, el terapeuta dé una buena terapia y no se dé el resultado esperado. Si hay un resultado que no es esperado, el problema no está en el modelo, el problema está en el elemento observado. Por otro lado, los modelos no lineales en psicoterapia se pueden aplicar a la propuesta que yo les voy a dar, que voy a denominar como terapias afectivas, cuyo mecanismo de cambio está basado en la interpretación, que eso va a quedar más claro. Entonces, el paciente no llega con una carencia de información, es el paciente el que brinda la información y a través de una interpretación de esa información se genera un cambio. Vamos a ver cómo esos cambios pueden modelarse con estos bucles de retroalimentación causal, en donde el insight, la negación, las emociones, la motivación, la intensidad de los problemas, la intersubjetividad, la subjetividad del paciente, la subjetividad del terapeuta, los modelos previos de relacionarse desde la infancia tienen una influencia el día de hoy que se puede modelar como bucles de retroalimentación causal que van a dar más o menos la efectividad de una psicoterapia o no. No solo espero un resultado, sino que espero un resultado en una distribución de probabilidades que me arroja cosas que se llaman atractores extraños. La terapia va a tender a dar un resultado, a atraer, irse hacia lugares, hacia gráficas en donde más bien es una atracción hacia ciertos puntos, pero no determinadamente en cierto punto. Yo puedo esperar que puedo llegar a este espacio desde mi casa, si salgo a tal hora, en un rango de probabilidades con atractores extraños que me van a poder predecir cómo se va a comportar el fenómeno. Pero para predecirlo necesito utilizar modelos matemáticos un poco más complejos basados en el principio de energía libre de Carl Friston, en el cerebro bayesiano, asumiendo que estamos en escenarios caóticos. Esa es una ventaja de estas psicoterapias, que recrea escenarios relacionales naturales. O sea, en ninguna relación natural llegamos con un script predeterminado y la persona con la que nos estamos relacionando ya sabe qué nos va a decir. Si les parece una caricaturización ridícula de las terapias cognitivas, por favor, el punto es que se transmita la información, no hacer un juicio, que quede clara. Entonces, un escenario relacional natural es un escenario caótico en donde yo no sé qué esperar, yo no sé qué decir, yo más bien voy a llegar a ver qué va a pasar. O sea, este sistema se le va a dar un insumo y se va a comportar de una manera dinámica, no lineal y caótica, en la cual el resultado se da como atractores extraños.
Otra ventaja que yo quiero mostrar es que está acorde con teorías novedosas sobre el funcionamiento de la mente, como el procesamiento predictivo. Las desventajas es que resiste el reduccionismo. El reduccionismo es una de las herramientas más importantes que tenemos para el progreso de las ciencias, y sobre todo una desventaja de resistir el reduccionismo es que difícilmente se puede aplicar estos modelos para delinear intervenciones sociales, políticas públicas. O sea, se habla ya más de casos individualizados como para formular teorías generales del funcionamiento de la mente, pero no como para decir, mira, cuando tengas esta situación tienes que hacer esto con todos. Eso puede ser una desventaja. Lo que quiero enfatizar es, en esta diapositiva, es la diferencia entre los presupuestos metafísicos y ontológicos de modelar un fenómeno biológico, un fenómeno natural como la interacción entre dos personas en una psicoterapia, con modelos lineales versus modelos no lineales. Si se fijan, en los modelos lineales el presupuesto ontológico y metafísico es que el elemento observado es un receptor pasivo de información y sus respuestas son reacciones a los insumos, asumiendo una causalidad clásica. Con los modelos no lineales tenemos otros presupuestos metafísicos y ontológicos en donde el elemento observado es activo en el flujo de información. Sus respuestas son interacciones de estados intrínsecos con estados extrínsecos y el dinamismo se da por redes causales caóticas más que por una unidireccionalidad causal. Un ejemplo es terapias basadas en la interpretación, en los cuales los elementos intrínsecos, aquí me voy rapidísimo, los elementos intrínsecos del elemento observado, más bien las propiedades intrínsecas del elemento observado, podrían ser sus relaciones tempranas, que son tomadas como la información a priori con la que cuenta este agente bayesiano del que voy a hablar después, la memoria episódica, el aquí y el ahora que está expresando estos modelos acerca del mundo que vienen desde atrás, puentes cognitivo-afectivos, o sea, las interpretaciones del terapeuta acerca de estos mecanismos y una narrativa novedosa. Entonces voy a tratar de describir un poquito más. ¿A qué me refiero con las relaciones tempranas? A toda la información sensorial, no conceptual, que es la base de la información que se transmite entre madre e hijo, un hijo que no habla, conversación entre hemisferios derechos, diría Shore, entonación materna hacia las necesidades del infante, diría Fonagy, puentes músico-prosódicos de balbuceos del infante con balbuceos que hace la mamá, diría Panksepp. Beatriz Bebe y Frank Lachman le hablan como información no verbal, información implícita que viene por canales perceptuales, sonidos, gustos, inaccesible a la atención al lenguaje, pero que operan y afectan cómo actuamos y sentimos. Tronick le llama conocimiento relacional implícito, son representaciones simbólicas que sirven como la base para lo que después se va a simbolizar. El mismo Tronick demuestra que existe esta información que se transmite eficientemente o ineficientemente cuando un adulto está mandando información afectiva, sensorial, no conceptual a un infante y el infante responde. Y por el otro lado, si un infante manda información afectiva a la mamá y la mamá responde, todo bien, pero cuando manda información afectiva a la mamá y la mamá no responde, este es un experimento que se llama still face, cara paralizada, en donde se le pide a los cuidadores que no respondan a sus infantes y esto desorganiza la representación afectiva del mundo consciente que está viviendo ese infante en ese momento. Entonces, efectiva o inefectivamente, organizante o desorganizantemente, pero existe esta información que se transmite y que en el aquí y el ahora, en los adultos, también opera e influye cómo vamos a hablar o cómo vamos a expresarnos sin hablar. Esta comunicación, esta memoria episódica es como la memoria que remite Marcel Proust en Busca del tiempo perdido, cuando el personaje come la magdalena y viene toda una serie de emociones. Más contemporáneamente le podríamos llamar un momento ratatouille, ¿no? Donde la ratita o el hombre muerde algo y se acuerda de su abuela y vienen fuegos artificiales. Esa memoria de algo que pasa hoy me hace moverme afectivamente de una forma en la que yo ya estoy acostumbrado a moverme afectivamente. Según Freud, es lo que hace el yo es principalmente corporeizado. Esto quiere decir esta frase en alemán. Si alguien habla alemán y dice algo distinto, corríjame.
Esto en los adultos, el correlato neuronal es el circuito amígdala-hipocampo, que está alterado en trastorno antisocial de la personalidad y en psicopatía, para bien o para mal. Es la base de la comunicación de intenciones, de deseos, de esta metacognición que se da a través de las neuronas en espejo, y es la base del contagio afectivo. Si ahorita temblara y todos salimos muy tranquilamente, a lo mejor nadie se pondría mal. Si tiembla, yo me pongo muy mal y empiezo a agitarme, probablemente contagie mi ansiedad a otras personas. Esa es la base. El grupo de Ipke-Washmuth en Alemania está hablando de que no es una comunicación, no se le debe llamar comunicación porque comunicación incluye contenido conceptual que puede hacerse en proposiciones, sino que más bien es un alineamiento de esta información sensorial con la información sensorial de otro ser humano. Y fíjense cómo la transmisión de esta información ya está asumiendo bucles de retroalimentación causal y una dinámica no lineal y caótica. En la terapia psicodinámica, el paciente brinda esa información y el terapeuta habla de esa información, haciendo un puente afectivo-cognitivo o cognitivo-afectivo, para la cual es indispensable el funcionamiento del área hipocampo, área pericilio, corteza prefrontal, que codifique esta memoria episodio autobiográfica y la formula en lenguajes e integra narrativas. Es lo que hace que se pase de este contenido no conceptual, así esta parte de que es que eso ya no sé cómo decirle, a contenido conceptual. Le digo ansiedad, le digo miedo. La interpretación que logra esto no es un mero espejeo afectivo de te veo enojado, no, sino es una elaboración sobre contenido no conceptual, la que tiene la que aterriza y genera un cambio, que es el que nos interesa. Todos estos elementos, tanto del terapeuta como del paciente, están implicados. Voy a irme rapidísimo porque ya me pasé de tiempo. Ahora, 2 minutos. Ah, caray. Bueno, el chiste es que todo esto habla de las psicoterapias basadas en la interpretación. Me voy a pasar, se hace una narrativa novedosa. Todo esto ya está quedando bastante claro. Ahora, ¿por qué modelar esto a través de sistemas dinámicos no lineales? Igual y me paso un poquitito nada más, porque esto es muy importante. Es un escenario donde hay caos, es asociación libre. Yo no vengo con algo preestablecido, se da un escenario relacional en la cual hay una reacción transferencial. Esto quiere decir lo que siente el paciente sobre lo que el terapeuta le está diciendo. El terapeuta interpreta eso como un momento en el que el paciente está usando modelos previos para interpretar una situación actual. Entonces, esa interpretación pasa ese contenido no conceptual al contenido conceptual y se integra información novedosa a representaciones relacionales previas, y esa información novedosa se puede adicionar a otros patrones relacionales novedosos fuera del consultorio. Ahí está donde se conecta esto con el procesamiento predictivo. Clark dicta que los fenómenos conscientes, el hecho de que yo vea un 9 rojo ahí, es porque yo tengo modelos generativos previos en donde hubo un 9 rojo en otro momento y yo lo asumí como un 9 rojo, y entonces el insumo actual, el insumo sensorial actual, se contrasta con un modelo que yo ya tengo de cómo es el mundo, cómo son los 9 y cómo son los rojos, y entonces emerge esta propiedad fenoménica de la cual, sobre la cual se requieren interacciones top-down y bottom-up, desde la corteza hasta el límbico, del límbico a la corteza, e incluso sistema nervioso periférico. Estos esquemas anteriores que se actualizan pueden ser esquemas payetianos, modelos internos de Bowlby, díadas de Kemberg, esto ya es teoría de psicoterapia. Estamos hablando de que la mente es como una máquina de inferencias que distribuye probabilidades de eventos posibles. Yo sé que en este mundo hay un evento posible de que si yo tiro un papel caiga. Ese es el modelo que yo tengo del mundo, y entonces yo, como máquina inferencial bayesiana, tengo información previa que voy a juntar con información actual para ver cuál es la probabilidad de que algo suceda. Posteriormente veo si sucede o no sucede, actualizo mi esquema o lo reafirmo, y entonces sigo asumiendo probabilidades.
Entonces, si vemos al cerebro al paciente como un receptor activo de la información que está contrastando todo el tiempo lo que recibe con lo que ya tiene, actualizándolo o reafirmándolo, se puede hablar de la psicoterapia como un sistema dinámico no lineal. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es efectivo? Porque aquí nos basamos en el principio de energía libre, que viene de la termodinámica y la estadística. Veamos un sistema biológico como un sistema autoorganizable que para seguir organizándose y resistir la entropía requiere de algo que se llama energía libre. Si yo tengo modelos que no son efectivos para decirme cómo es la realidad y la realidad me genera una sorpresa desde el punto de vista estadístico, que es el contraste entre lo que ya tengo y lo que viene después, entre esto y esto, pierdo energía libre y no resisto también la entropía. Entonces, si soy un sistema autoorganizable que está teniendo sorpresas a cada rato, a mayor sorpresa, mayor pérdida de energía libre, menor resistencia a la entropía. Entonces, un mecanismo de cambio basado en la interpretación toma las relaciones tempranas como información a priori bayesiana, la memoria episódica como modelos generativos actualizables, los puentes cognitivo-afectivos como contraste entre modelos previos y actuales, y la narrativa novedosa como esta resistencia a la entropía. Esto es básicamente lo mismo. De esta forma, modelar una psicoterapia que por modelos estáticos lineales parece oscura, parece mística, si la modelamos con sistemas dinámicos no lineales o caóticos, se vuelve un poco más clara y se vuelve científicamente válida. Muchas gracias.